Génesis capítulo 19, vamos a leer allí este relato bíblico, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 11. Y con este relato quiero colocar un fundamento bíblico para lo que será el mensaje de hoy. Vamos a estar todos atentos a la palabra como una antorcha en un lugar oscuro, como dice Pedro. Leemos este relato en Génesis 19, versículos 1 al 11, y dice así: Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos conocerlos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Entonces dice que llegó a la ciudad como forastero este tipo, dijeron ellos, y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a estos hombres, y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta de abajo. Leemos el verso 9 nuevamente. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres, y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Hoy vamos a hablar acerca del tema los pecados de Sodoma y Gomorra. Quise traer este tema hoy porque es importante que la iglesia del Señor esté documentada en lo que vamos a hablar y a tratar de desarrollar hoy. Hay muchas interrogantes, muchas controversias cuando se habla de este tema en la vida social, y muchas veces la iglesia del Señor no tiene las respuestas en la mano cuando las personas hacen estas interrogantes. La iglesia por mucho tiempo le ha huido a temas que prevalecen en la sociedad actual, temas que son importantes porque la palabra de Dios no deja en silencio muchas cosas que el mundo necesita saber. Ahora, este tema que vamos a desarrollar es muy controversial porque el pecado ha aumentado a tal magnitud que han surgido conceptos y malas interpretaciones aún dentro de la iglesia para poder explicar las verdades que están en la palabra de Dios. Si hablamos de Sodoma y Gomorra, podemos decir que eran 2 ciudades pertenecientes a la Pentápolis bíblica. Estas ciudades estaban situadas al sur de Canaán, a orillas del Mar Muerto. Estas eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín,
y Segor. 5 ciudades que estaban en esta llanura cerca del mar Salado, o lo que se conoce en la Biblia como el mar Muerto. Y esta llanura tenía un valle llamado el Valle de Sidín. Ese fue el valle que vio Lot cuando Abraham hizo la repartición de tierras, que le dijo: escoge tú donde tú quieras tener tus tierras. Y dice que cuando Lot vio esta llanura, cuando vio que era muy hermosa como el jardín de Dios, entonces se sintió atraído a colocar sus tiendas, a su gente y a su ganado en este lugar, en esta llanura de Sidín. En esta llanura abundaban los pozos de asfalto, y dice que fueron partes de un jardín antes de ser destruidas. En Deuteronomio 29:23 y Judas 7 se declara que estas ciudades vecinas también sufrieron en el castigo. Es decir, aunque el relato bíblico no menciona las otras ciudades, todas ellas cayeron en el castigo porque estaban pervertidas con los pecados que hoy vamos a mencionar. Si queremos ubicarnos en la cronología bíblica, estos hechos acontecieron aproximadamente en el 1900 antes de Cristo, tomando como referencia la vida del patriarca Abraham. Abraham, su nacimiento, según la cronología bíblica, nació aproximadamente en el 1985 antes de Cristo, y esto pasa aproximadamente en el 1900. Quiero decir, la destrucción de estas ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Segor. Ahora, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, podemos concluir cuáles fueron los pecados que hizo que la ira de Dios se manifestara en un juicio tan severo que lo que quedó de estas ciudades fueron cenizas. Estas ciudades eran hermosas, un aspecto muy bonito, muy hermoso, pero había algo particular, singular, que se había proliferado en estas ciudades circunvecinas, que hizo que la ira de Dios se manifestara y quedara todo bajo cenizas. Vamos a estudiar cuáles fueron estos pecados. En Génesis 18:20, Dios le dice a Abraham, a través de la visita de los ángeles, le dice: el pecado de Sodoma y Gomorra se ha agravado en extremo. El pecado de estas ciudades ha crecido tanto que voy a destruir a estas ciudades. Sodoma y Gomorra representan las ciudades, la población, con un creciente nivel de pecado, a tal punto que los juicios de Dios se manifiestan. En Ezequiel 16:49 habla algo muy particular y dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, y dice que muchos de sus habitantes sufrían por no tener comida. Es decir, los pobres eran olvidados y los necesitados eran olvidados. El pecado de avaricia. Quiero repasar un poquito algo. Génesis 18:20, los ángeles le dicen a Abraham: el pecado de Sodoma y Gomorra se ha agravado en extremo. Muchas veces cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, solamente pensamos que un solo pecado prevaleció en estas ciudades y por consiguiente Dios las destruyó. Pero en Ezequiel 16:49, la palabra dice claramente que habían otros pecados que formaron un grupo con uno que vamos a estudiar hoy específicamente, y estos pecados eran el orgullo, la glotonería, la pereza y la avaricia. Repito nuevamente: el orgullo, la glotonería, la pereza y la avaricia. Muchos pecados que a veces en la iglesia no se hablan. La glotonería. ¿Quién puede saber que la glotonería es pecado? Pero la Biblia habla de la glotonería, que es pecado. ¿Por qué? Porque esto nos habla de deseos desordenados. Muchos aspectos en las personas nos pueden hablar del carácter que poseen. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona glotona,
usted puede concluir que esa persona tiene una grieta en su carácter. Cuando ve a una persona con avaricia, que solamente quiere las cosas para él, entonces usted puede identificar que esa persona tiene una grieta en su carácter. Pero esto había afectado a toda la sociedad de estas ciudades. Y el pecado era tan fuerte que Dios tuvo que destruirlas. Judas capítulo 1 versículo 7 dice: asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Aquí Judas, el escritor, dice que junto a estos pecados que menciona Ezequiel, también había inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Dice, esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que sirve sin Dios. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Específicamente, Dios le dice a Abraham: el clamor de Sodoma ha llegado a mis oídos. Y yo me preguntaba, ¿quién clamaba por Sodoma? Pero tomando la referencia de Pedro, es muy posible que Lot, dice que era un hombre justo, clamaba delante de Dios por esta ciudad. La ciudad estaba tan pervertida que cuando los ángeles le dicen a Abraham en la visita antes de ir a Sodoma y Gomorra, le dicen: vamos para allá, vamos a ver cómo está la condición de la ciudad porque pensamos destruirla. Y dice la escritura que Abraham comenzó a preguntarle a Dios: Señor, pero si hay 50 justos, ¿igual la vas a destruir? Y el Señor dijo: no, si hay 50 no la voy a destruir. Si hay 40 la destruyes, no la voy a destruir. Si hay 30, Señor, la vas a destruir, no la voy a destruir si hay 30 justos. Si hay 20, Señor, perdóname por preguntarte, pero si hay 20 la vas a destruir, no la voy a destruir. Señor, discúlpame por mi atrevimiento, pero si hay 10, Señor, vas a destruir a estas ciudades. El Señor le dijo: si hay 10, no la voy a destruir. No había ni 10 justos. Imagínese la depravación que había en estos lugares. Terrible. Cuando se habla de Sodoma y Gomorra, se habla de un lugar perverso, y estos nombres que se aplican a estas ciudades cobraron un nuevo significado de inmoralidad y perversión. De allí es donde viene la palabra sodomía, que habla del pecado de homosexualidad en la palabra de Dios. Y cuando habla de sodomitas, habla de aquellos que practican el pecado de la homosexualidad. Y este es el pecado donde hoy nos vamos a concentrar y vamos a hablar de manera escritural y de manera científica para responder muchas interrogantes y para que usted aprenda qué debe aconsejar y cómo debe ayudar a alguien que esté pasando por el pecado de la homosexualidad. Según la escritura, en Sodoma y Gomorra había un alto índice de homosexualidad. El versículo 5 del capítulo 19 dice la escritura que estos hombres llegaron a la casa de Lot, tanto jóvenes como mayores, y rodearon la casa y gritaron: Lot, ¿dónde están los hombres que entraron en tu casa? Sácalos para que nosotros podamos tener sexo con ellos. Yo estoy usando la versión, la Nueva Traducción Viviente, para que usted sepa, no estoy usando la Reina Valera. Había una creciente población homosexual en Sodoma y Gomorra. Aparte estaba el orgullo
la glotonería, la pereza y estaba el pecado de avaricia. Pero hoy vamos a concentrarnos en el pecado de homosexualidad. Las escrituras muestran claramente que en estas ciudades había una creciente población homosexual. En los versículos 4 y 5 del relato bíblico, estos hombres quisieron invadir la propiedad de Lot solamente para satisfacer su deseo sexual con las personas del mismo sexo. Ahora, es importante que usted sepa que cuando la Biblia habla de conocer, posiblemente en su versión Reina Valera diga, saca a esos hombres para que los conozcamos. La palabra conocer en el hebreo es una palabra que se usa para indicar intimidad sexual. Y esa es la palabra que aparece en su versión Reina Valera. Pero habla, por ejemplo, Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí se usa la palabra conocer, pero está hablando de intimidad sexual. Es importante resaltar este detalle para que usted sepa que la Biblia no está hablando de conocerse o que los habitantes de Sodoma estaban diciendo, saca a los varones para que nos conozcamos, para que los veamos. No, conocer allí es que ellos querían tener intimidad sexual. Cuando hablamos del significado de la homosexualidad, hay un concepto sencillo y es la atracción sexual que una persona siente hacia otra del mismo sexo. Mientras estudiaba este tema, me impresionaba, ya que hay muchas cosas que se manifiestan en el mundo moderno y uno cree que es algo nuevo. Y tú te pones a estudiar la palabra de Dios, usted estudia el Génesis y se da cuenta cómo pecados que están saliendo a la superficie de una manera exponencial en nuestra sociedad, cómo estos pecados Dios los condena en la primera civilización en la palabra de Dios. Como por ejemplo la homosexualidad, la bestialidad, que son personas que se atraen para tener sexo con las bestias o con animales, y toda clase de perversión. Y cómo usted ve que en la palabra de Dios están todas estas cosas y nosotros creemos que es algo del posmodernismo actual. Claro que no, está en la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué dice Dios al respecto? Eso es lo que le concierne a usted y a mí. Amén. Ahora, cuando la Biblia habla de este tema, no habla en un término gris, es decir, no es que no está muy claro en la palabra de Dios lo que Dios piensa al respecto, no. No está en un color gris, está en blanco y negro. Dios condena claramente y es una abominación al Señor. ¿Ok? Es una abominación al Señor y no solamente a Él, sino a la naturaleza humana. El pecado de homosexualidad es una tendencia muy antigua. Por ejemplo, en los templos cananeos, en la primera civilización, habían muchas prácticas de orgías cuando se adoraban a estas divinidades, más que todo femeninas, de la fertilidad. Por ejemplo, había una diosa cananea que se veneraba, que se llamaba Acera, que se dice que era la parte femenina o la diosa o la esposa de Baal. Cuando se adoraba a esta diosa, parte del culto eran orgías que se realizaban no solamente con el sexo opuesto, sino actividades homosexuales que eran parte de la adoración a Acera, también a Astarot, que es una de las diosas que menciona la palabra de Dios. Luego en los tiempos de Pablo surgen otras diosas, como por ejemplo los romanos tenían a la gran diosa Diana y los griegos le decían Artemisa, pero todas ellas eran parte del mismo culto. Y hoy en día nosotros tenemos diosas, por ejemplo en Venezuela hay un ídolo femenino que se llama María Leonza, y es muy posible que en los cultos a María Leonza se hagan prácticas de orgías. Es decir, el principado detrás de estas diosas o divinidades de la fertilidad siempre involucran actividades de orgías
y de homosexualidad. Entonces, en la cultura de la primera civilización, estas cosas prevalecían. Es decir, no es viejo lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. Yo siempre le he dicho a las personas, yo pienso que Venezuela es una tierra virgen todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque hay otros países, más que todo en el continente europeo y en partes del occidente, en Norteamérica y en otras partes, donde la creciente población homosexual es algo terrible hablar de los índices. Es algo fuerte. Ahora, el problema es la aceptación a estas cosas. Todavía en Venezuela, ese principado no ha logrado tener efecto como en otras partes del mundo, y por esa razón la iglesia del Señor no puede desmayar en la intercesión y en la oración. ¿Me está escuchando? Usted no puede estar en el mundo natural y ver las cosas naturalmente. Usted tiene que seguir orando por Venezuela. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos movimientos gays han tratado de pasar leyes a la asamblea para que apoyen y aprueben el matrimonio homosexual. Pero su oración y mi oración no permitirá que estos principados de las tinieblas entren en nuestra nación de Venezuela. Y si las personas me están escuchando con alguna tendencia de esta, ya voy a decir algunas cosas y aclarar algo que es muy importante. Yo no te estoy condenando, no te estoy señalando, pero como predicador, mi deber es enseñar el diseño de Dios. Y el diseño de Génesis capítulo 2 es que Dios crea a un hombre y crea a una mujer. Cuando hablemos de la parte científica, usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Yo no estoy diciendo, ay, el pastor me está echando un balde de agua fría a mi pecado. No, mi deber es ayudarte con la palabra de Dios, decirte lo que Dios piensa al respecto, pero también darte la solución para que salgas de ese pecado específico. Nuestro papel como iglesia no es señalar, no es reírnos, no es condenar, es darle la solución a la gente. Usted ve, se ha creado en la misma iglesia del Señor un ambiente y una atmósfera de que Dios odia a los homosexuales. Y eso es incorrecto. Dios ama a todo el mundo por igual. Dios aborrece el pecado de homosexualidad como cualquier otro pecado inmoral. Porque la homosexualidad es una variante de un pecado inmoral, de la fornicación, la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía. La palabra homosexualidad solo es una variante del pecado de fornicación. Pero el fornicario, el adúltero, el inmoral, el acosador sexual, todos ellos tienen el mismo pecado como otro. Pero Dios ama a todo el ser humano por igual, pero te dice, arrepiéntete, sal de ese pecado, yo te puedo ayudar. Esa es la diferencia. Ve, yo veo una persona que tiene tendencias homosexuales y yo no mantengo la distancia o no la saludo o me río, nada de eso. Porque yo sé que Dios los ama a todos por igual, solamente que es un pecado donde Él tiene que ser libre de ese pecado. Pablo le dice a los corintios, ustedes fueron santificados por Dios. Ustedes en otro tiempo andaban en delitos y pecados, pero ahora ustedes son santificados y justificados en Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Todos los que estamos en este recinto teníamos algo que arrastraba nuestra vida, pero al llegar a Cristo, Él nos libertó de ese pecado específico, llámese alcoholismo, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese adicción a la pornografía, llámese homosexualismo, llámese lo que sea. Usted y yo siempre seremos un testimonio vivo porque Él nos libertó de algo que nos ataba. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque yo no quiero que usted piense que yo estoy atacando a la persona o condenándola. Estoy atacando el pecado que está detrás y que está actuando. Esto es algo viejo. Prevaleció en la primera civilización. Dios tuvo que destruir a estas ciudades. Un pastor dijo, en lo que a la homosexualidad se refiere, es posible que en vez de avanzar hacia situaciones de liberación, los movimientos homófilos reconduzcan el mundo a los tiempos de las sociedades cananea y grecorromana, porque nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque los movimientos homosexuales
es decir, aquellos que están organizados y son vociferantes en el mundo, ellos dicen, es que vamos a la liberación sexual. Es que tienen que aceptarme porque nosotros vamos a el modernismo sexual. Y este pastor dice algo muy bueno y dice, al contrario, vamos es para atrás, para las sociedades cananeas y grecorromanas, porque en ese tiempo ese pecado prevaleció a tal magnitud que Dios tuvo que destruir a estas ciudades. Déjeme decirle algo. La Biblia es clara condenando este pecado antes de la ley en la primera civilización, como lo acabamos de ver. Génesis capítulo 19, allí leímos el relato de Lot y Sodoma y Gomorra. En Levíticos, es decir, luego que Dios establece el pacto en la ley mosaica, en Levíticos 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es decir, está en la ley mosaica también establecido. En Levíticos 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Y era un pecado capital en ese tiempo. En el Nuevo Testamento también la Escritura es clara y no hace silencio al mencionar sus consecuencias. Primera carta de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué ciudad era Corinto? Corinto era un puerto donde llegaban muchos barcos mercaderes y había una población alta en la prostitución y en los pecados morales. Una de las iglesias más difíciles para el apóstol Pablo fue la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba compuesta por creyentes humildes económicamente, de pocos recursos económicos, pero el apóstol Pablo tuvo que trabajar fuertemente con esta congregación en específico. Me voy a salir rápido de acá, pero por eso es que Pablo los exhorta. Ustedes ahora pertenecen a una nueva vida. Ahora ustedes están en Cristo y el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fue una iglesia difícil. Dice la Escritura que Corintio o los corintios abundaban en los dones del Espíritu. Es decir, eran tantos los que profetizaban en la iglesia que Pablo le dijo, un momento, no profeticen todos a la vez, uno por uno, tomen turno. Era tanto el don que había en esa iglesia que ningún don faltaba en esa iglesia. Pero déjeme decirle algo, la manifestación de los dones no quiere decir espiritualidad. Ellos tenían que ser renovados. Y el Nuevo Testamento no hace silencio cuando se refiere al pecado de homosexualidad. 1 Corintios 6:18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Me gusta mucho esta parte. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es decir, su cuerpo no es suyo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sus miembros, los miembros que están en su cuerpo, no solamente los miembros íntimos, sino todo su cuerpo es el templo de la presencia de Dios. Y ustedes tienen que honrar ese cuerpo. Ahora, hay una parte en su Biblia dice huid de la fornicación. No dice huyan del pecado sexual, dice huid de la fornicación. Es la única parte en la Biblia donde Dios le dice que huyas del pecado. Huid de la fornicación, porque su templo es morada del Espíritu Santo. Por esa razón es que cuando José fue seducido por la esposa de Potifar, ¿qué hizo José? Huyó, salió corriendo. Entonces hay cristianos que dicen, no, tranquilo,
yo tengo capacidad de ver esa película. No, señor. Tranquilo, hermano, yo tengo capacidad de aconsejar a esa mujer a solas. Los hombres que les gusta aconsejar a mujeres a solas. Mujeres que les gusta aconsejar a hombres a solas. Yo tengo capacidad de ver esa novela, tranquilo. Dice que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, todo. Yo no estoy en contra de la televisión secular, yo veo televisión secular, pero selecciono bien mis programas. Y ahí está mi esposa de testigo. Películas que maldicen las cambio inmediatamente, porque el Espíritu de Dios comienza a hablar a mi corazón. Se contrista, se entristece. Entonces usted no puede sonar muy espiritualista y decir, yo tengo capacidad de ver eso, tranquilo, yo soy maduro. No, señor, su subconsciente está captando todas esas imágenes y todas esas imágenes en su cerebro serán usadas en su contra para que usted piense pensamientos morbosos y tenga encuentros difíciles en la parte sexual. Mujeres que se ven las 5 novelas que pasan y después ven a su esposo barrigoncito medio raro, pero imagínense, puros mister que salen ahí a lo que ves al tuyo. Pero ellas dicen, no, yo tengo capacidad de ver. No lo que entra contamina, lo que sale contamina, porque sale del corazón. Pero antes de entrar en el corazón, ha entrado por tus ojos y por tus oídos. Para que algo salga, tiene que entrar primero por las ventanas, que son los ojos, o por los oídos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, mira bien que la luz que crees que hay en ti no sean las mismas tinieblas, dice Juan. Tenemos que tener una revelación de que los miembros de nuestro cuerpo son el templo del Espíritu Santo. Usted tiene que decir, mis ojos no los voy a exponer a ver pornografía porque mis ojos son parte del templo del Espíritu Santo. Dice, huid de la fornicación. Si usted sabe que tiene tendencias a la pornografía, no tenga el computador en un lugar privado, téngalo en la sala, donde su esposa esté allí, donde ella lo pueda chequear. Huya de la fornicación, no acaricie la fornicación. Si usted sabe lo que le perjudica, entonces no lo deje allí fácil. No lo acaricie, huya de eso. Bloquee las cosas que sabe que pueden traer consecuencias en su vida. El 80% de los hombres en el mundo han estado adictos a la pornografía. 80%. Porque es una adicción. Un poquito primero, un poquito después. Y a lo que viene a ver tienes que hacerlo todos los días. Estás adicto. Y se convierte en una atadura en tu vida. Y comienza a afectar a tu vida matrimonial y a tu vida emocional. Y viene la depresión y vienen muchas cosas. Ahí está mi esposa. Yo soy una carta abierta para ella. Ella puede chequear mi celular, ella puede chequear mi WhatsApp, ella puede chequear mi perfil de Facebook, ella sabe lo que me gusta ver en la televisión, ella sabe todo. Soy una carta abierta. Digo esto porque he conocido parejas que su cónyuge le dice, no, mi celular no te lo presto para que lo veas. Mire, si a mí me dice mi cónyuge así, lo agarro y lo rompo. Y disculpe la severidad. Pero si yo me casé contigo, yo soy uno contigo, no deben haber secretos entre nosotros, todo debe ser transparente entre nosotros para que la bendición de Dios pueda fluir. ¿Me entiende? Tu celular es mi celular es tu celular. No es que aquí es todo mío y no lo puedes ver. ¿Eh? ¿Qué estás escribiendo ahí? ¿Qué estás viendo ahí? Porque si estás ocultando algo es porque no es algo bueno. Y ya me voy a salir del tema, no quise hablar de esto, pero el Espíritu de Dios sabe lo que hace. Si tú todo el tiempo andas chateando con alguien que está fuera de tu matrimonio, cuidado. Ahí está mi esposa. Hay hermanas que me escriben a mí a veces, pastor, necesito un consejo. Pero yo no me guindo con ellas todos los días. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sentiste hoy? ¿Y cómo? No. Ahí está ella de testigo. Yo le digo, ok, ¿tienes algún problema? Voy a remitirte a mi esposa para que ella te atienda. Hermano, porque yo soy pastor, pero yo soy varón. ¿Sí me entiende? Y si yo no huyo, entonces lo voy a acariciar. Y el enemigo no necesita mucho terreno para invadirte, necesita una endijita.
Dice la Escritura, no deis lugar al diablo. Esa palabra lugar es la palabra topos, que significa no deis territorio al enemigo, no le des elementos al enemigo para que te ataque. Entonces, mucho cuidado por allí. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, los pecados que prevalecían en Sodoma y Gomorra. Avaricia, pasiones desordenadas. Por ejemplo, la glotonería es un deseo desordenado. ¿Cuántos alguna vez aquí han comido y se han saciado, pero su carne quiere más, pero usted sabe que está lleno? ¿Le ha pasado? Y que usted dice, ya me llené, pero quiero más. Eso es glotonería. Eso es glotonería. Si ya me llené, ya me satisfice, entonces quieto, voy a comer más tarde. La glotonería es un deseo desordenado que trae y que es un reflejo de una grieta en tu carácter. Avaricia, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué pasa con la homosexualidad? Es una alteración al diseño de Dios. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es un espíritu de mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto va en contra de la naturaleza. Ahora, déjeme decirle algo. La homosexualidad tiene sus variantes, como por ejemplo el lesbianismo. El lesbianismo se utiliza para la mujer homosexual, es decir, la mujer que se considera lesbiana es una homosexual. Se le dice lesbiana dentro de la terminología homosexual, pero es una homosexual porque se atrae por el mismo sexo, no por el sexo opuesto. Dios formó a un hombre del polvo de la tierra, sacó a una mujer de su costilla, los bendijo para que estos se multiplicaran en la tierra a través del disfrute de la intimidad sexual. Lo que se sale de este contexto es desviación sexual y perversión a un diseño que se llama el diseño de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Diga conmigo, varón y hembra lo creó. Aquí no estamos hablando solo de un problema psicosocial, estamos hablando de un problema del diseño de Dios, de una alteración al diseño de Dios. Dios creó un hombre y creó una mujer. Dios creó a Adán y a Eva. Dios no le dijo a Adán en este contexto que estoy hablando, bueno, Adán, aquí tienes a Esteban para que tengas disfrute. No, le dijo, aquí está Eva. Adán y Eva, varón, mujer. Ese es el diseño de Dios. Si estás pensando en un tercer punto, entonces necesitas ayuda. Y sí la puedes encontrar en el Señor primeramente, en la palabra de Dios. Pero estoy seguro que hay mucha gente profesional que te puede ayudar. Varón y hembra. En la reproducción humana se necesita positivo y negativo, varón y hembra. En el matrimonio que Dios diseñó se necesita hombre y mujer. Es el curso normal de la naturaleza. Sus órganos sexuales dictan por sí mismo lo que Dios creó. Lo normal es que usted vea a la mujer y entonces sienta atracción sexual dentro del contexto sano por esa mujer. Y el diseño de Dios es que la mujer se sienta atraída sexualmente por la apariencia corporal, por los órganos genitales de ese hombre. Lo que se sale de allí, entonces es alteración al diseño de Dios. Es lo que dice la Escritura. Versículo 28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructifíquense. ¿Cómo se iban a fructificar? A través de la relación sexual. ¿Por qué? Porque Dios al hombre allí le colocó unos órganos genitales específicamente para el hombre, para poder
reproducirse y para el disfrute sexual. Y usted le da como pena cuando uno dice eso, pero en el colegio a los muchachos se los dicen groseramente. ¿Me escucha, hermano? Mire, uno envía a los niños al colegio y uno siempre ve a su hijo como el bebecito, como el niñito, hasta que ellos hablan. Y usted dice, pero bueno, este no es mi niñito. Ah, pero si tú no les enseñas, allá en el colegio le van a decir. Y yo como papá, yo tengo que decirle, hijo, tú eres varón. Dios te creó varón para que te cases con una mujer. El que te venga a decir en el colegio, en otra parte, que es bueno tener novios varones, olvídate de eso. Eso no es de Dios. Ah, pero a veces hay padres que viven en el limbo. Y si usted ve que su hijo tiene la muñeca quebrada, usted le dice, papi, acomoda esa muñeca. Hermano, lo estoy hablando en serio. Porque usted es el responsable. O esa pierna medio rara, epa, acomódese. ¿Cuántos padres hay aquí y saben lo que estoy hablando? Es así. Es de usted la corrección. Yo no estoy diciendo que es culpa suya, que ha pasado o que pasó y es culpa suya. No, nuestro papel es corrección y ayuda, orientación. Factores principales que promueven la homosexualidad. Lo primero es el proceso de secularización de la homosexualidad reflejado en la difusión de los medios de comunicación. Estos han aportado al avance, aceptación y reclamo de derechos de la homosexualidad en nuestra cultura. Un ejemplo reciente, estaba leyendo de la película The Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, la última que salió. Su director cambió el guión original porque él se declara homosexual abiertamente. ¿Y sabe qué leí en la web? Él intuyó, él sacó la conclusión y dijo, qué bueno sería que en una película de Disney hubiese una escena homosexual. Esa fue su conclusión, sin importarle los millones de niños que iban a estar en esas salas de cine. Sencillamente él sacó la conclusión, lo hizo, se lo permitieron. En Malasia prohibieron la película, en Rusia creo que también. Millones de niños sentados allí. ¿Por qué? Por el proceso de secularización a través de los medios de comunicación, y esto ha tratado de hacer que la cultura, que la sociedad, o que se meta en la cultura y que la sociedad lo vea normal. ¿Me escucha? Si usted ve una película de Disney y hay una escena allí, ella es normal, van a decir los niños que esto pase. Cuando en su niñez y en mi niñez eso no era normal. Entonces, a través del internet, a través de las películas, a través de las novelas, a través de toda la comunicación masiva, hay un bombardeo para que usted haga lo que ellos quieren que usted haga, lo que se llama el pensamiento globalizado. Establecer una cultura en todo el mundo única. Mire, yo no descarto cómo los demonios pueden hablarle a alguien para afectar a una generación de niños y jóvenes que se están levantando, como este director de Disney que dijo y decidió qué bueno sería tener una escena en La Bella y la Bestia. Porque sencillamente él lo es y quiere que otros lo sean. ¿Sabe qué dijo ese director en el 2012 en una entrevista que le hicieron? Le dijeron, ¿qué te gusta hacer cuando entras en un hotel? ¿Y sabe lo que respondió? Primero que me gusta hacer es agarrar la Biblia que está en los hoteles y arrancarle las páginas. Usted como hijo de Dios, si pensaba ver La Bella y la Bestia, la última, no vaya a verla. Sencillamente porque viene de una mente pervertida, perversa. No lleve a sus niños, que altera el diseño de Dios. Hace tiempo pasaron una serie que se llamaba en inglés Ugly Betty, Betty la Fea, la versión norteamericana Betty la Fea. Allí, en esa serie, había un adolescente como de 14 años, 13, 14 años, con tendencias homosexuales. No sé si usted logró ver algún capítulo de Betty la Fea, la versión americana. Y cuando yo veía eso, le decía a mi esposa, eso está mal. ¿Cómo va la media a permitir a un adolescente salir con esas tendencias? Fíjate lo que está haciendo la media para contagiar a muchos que van a ver ese programa. Tuve la oportunidad de ver un capítulo y ese capítulo se trataba de cómo la familia iba a enfrentar esa situación
cuando el niño cumpliese 15 años. Recuerdo que el capítulo se trataba de eso. Ellos decidieron hacer una pancarta grande y la pancarta decía en inglés, "It's okay to be gay". En español, está bien ser homosexual. Y ellos decidieron que cuando el niño regresase de la escuela, ellos iban a sacar la pancarta en su cumpleaños y le iban a decir, "Feliz cumpleaños", y eso iba a decir, "It's okay to be gay". ¿Qué mensaje estaba enviando esa serie? Está bien serlo, porque se crea una cultura a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que está pasando hoy en día, pero nosotros tenemos que predicar, enseñar y decirle a la gente las cosas como son. Es una alteración al diseño de Dios. ¿Puede venir una persona con esa tendencia a la iglesia? Claro que sí, porque es una persona que necesita de Dios, arrepentimiento y necesita renovación. Yo no estoy diciendo que la iglesia tiene que cerrarle las puertas, no, para nada. Tendríamos que cerrar la puerta para todos porque todos teníamos algo que cambiar. Entonces usted tiene que amarlos, usted tiene que ayudarlos, pero decir las cosas como es, en blanco y negro. Tengo un amigo en los Estados Unidos que es pastor de 2 iglesias metodistas, una organización muy conocida en América. Para que usted sepa, la iglesia metodista es una de las pioneras en ordenar ministros homosexuales en Norteamérica. Y él está pastoreando estas 2 congregaciones pueblerinas, pequeñas. Y yo le pregunté la última vez que lo vi, ¿vas a seguir pastoreando esta iglesia? Me dice, Harvey, el problema es que cuando uno trabaja con una organización de estas, ellos pueden decidir y enviarte a cualquier iglesia de una manera arbitraria, y eso no lo quiero porque yo quiero vivir aquí. Y segundo, que ellos en su constitución tienen reglas y normas y algunas de ellas apoyan a ordenar ministros homosexuales. Para que usted sepa, en Norteamérica hay iglesias completas que son homosexuales, desde el pastor hasta todos los miembros. Porque según ellos tienen su Biblia y su interpretación bíblica de la homosexualidad. Uno de los versículos favoritos que ellos citan es el que dice que David amó a Jonathan más que el amor de las mujeres. Ese es uno de los versículos preferidos de ellos. Estaba estudiando este tema y hay una teología gay que saca una interpretación de Génesis capítulo 19, y esta interpretación dice de que Dios no condenó la homosexualidad en Sodoma y Gomorra, sino que el pecado fue la violación y querer tener sexo sin consentimiento con los ángeles. De la Biblia sale todo. Todo tiene una interpretación a favor de alguien. ¿Me están escuchando? Entonces, cuidado con lo que los niños ven en la televisión, en las redes, en la computadora, en el celular. Mire, estamos viviendo tiempos donde ser padre hoy no es igual que hace 30 años atrás. Ahora tus hijos, ¿cuáles son los regalos de Navidad? Un celular. Mire, ni sé decir el modelo que me ha pedido mi hijo porque no sé. Un Samsung, no sé qué, nómbreme uno de esos nuevos. Un iPhone, ahora todo es iPhone. Mire, yo tengo un pote por ahí, pero esos son los regalos que piden ellos. Un iPhone, una tablet. Todo es algo de última tecnología, pero al alcance de un clic está el profesor virtual que puede ser para bien o puede ser para mal. Cuidado, no se apoye en la escuelita dominical de los domingos. No, yo lo llevo para la iglesia todos los domingos. No, señores, es un complemento muy corto, muy pequeño. La verdadera educación está en la casa. Pila con lo que juegan, pila con lo que ven. Amén. Ese es el primer factor que promueve la homosexualidad, la secularización a través de los medios de comunicación. La segunda son los movimientos que reclaman sus derechos y quieren colocar a la homosexualidad en el mismo nivel de la heterosexualidad. Hay un movimiento que se llama el movimiento LGBT, movimiento lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Hay movimientos que se organizan y vociferan para que el gobierno y el Congreso, depende de donde esté el Congreso o la Asamblea, aprueben sus derechos para ellos tener libertad y poder tener matrimonio, poder tener adopción y todo lo que una familia dentro del diseño de Dios debe disfrutar. Este reclamo de los derechos han sido escuchados por muchos gobiernos en el mundo, y las naciones
que miran a los países desarrollados, entonces quieren imitar tales acciones. En Colombia, no sé si hay una parte donde ya aprobaron, en estos días, creo que este año leí que habían aprobado el matrimonio homosexual. Aquí se ha querido meter, pero afortunadamente no se ha logrado. Hace 2 años en los Estados Unidos, un amigo me habló preocupado, me dijo: Jarvis, el gobierno está obligando a las iglesias a que si una pareja homosexual viene para que los case, tengo que casarlos si no voy a prisión. Ora por eso, me dijo. Y afortunadamente después se levantaron otras personas del gobierno que contrarrestaron esas leyes para proteger a los ministros que no querían casar personas homosexuales. Pero imagínate que haya una ley y diga: usted, pastor, si no los casa, usted tiene que ir a la cárcel. ¿A quién vas a obedecer? Allí es cuando entra la escritura: tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y no es fácil. O prisión o mantener la integridad de la palabra de Dios. Mire, en los Estados Unidos yo no puedo predicar este mensaje. Alguien me puede demandar. Al salir del servicio, alguien me demanda y me llevan a la corte. Para que usted sepa, este mensaje allá, cualquier pastor no lo puede predicar. Depende del estado donde esté. Porque alguien se puede ofender y te puede demandar. Para que usted sepa, países desarrollados. Alguien me contó que una vez estaba saliendo de Walmart y le dijo: Dios te bendiga, y lo demandaron porque le dijo Dios te bendiga. Últimamente en los Estados Unidos no se podía decir Merry Christmas, Feliz Navidad, tenías que decir Felices Fiestas. Hay países donde no hay persecución física, pero hay persecución a través de las leyes. ¿Me está escuchando? Ahora, igual que el creyente heterosexual tiene que superar todo tipo de desórdenes sexuales con las personas del sexo opuesto, el homosexual deberá superar los suyos propios hacia los de su mismo sexo. Decir que el homosexual no puede dominar sus tendencias y necesita inevitablemente llevarlas a la práctica es como afirmar el que exhibe su cuerpo, el fornicario, el acosador, el adúltero. Entonces ellos no pueden resistirse a tales vicios o depravaciones. Por lo tanto, no se le debería recriminar su actitud, y eso no es verdad. Es decir, los heterosexuales tienen también sus cosas con las cuales deben lidiar. ¿Sí o no? Entonces, justificar la homosexualidad y decir, ya vamos para la parte científica para terminar, y decir es que él nació así. Él tiene que ir a la práctica porque ese es su sexo, eso es lo que él quiere. Entonces es como decir, bueno, la persona que es heterosexual, si le da deseo de adulterar, tiene que adulterar porque ese es su deseo. En Corinto había una expresión que decía: las viandas para el estómago y el estómago es para las viandas. Ellos creían, la perversión moral en Corinto era tan fuerte que ellos decían: así como cuando me da hambre tengo que comer, igualmente cuando quiero sexo tengo que tener sexo. Fíjense los paradigmas que habían en Corinto, fuerte, ¿verdad? Así como cuando el estómago me dice que coma, yo como, igual cuando quiero tener sexo tengo que tenerlo, no importa la condición. Entonces, si queremos justificar al homosexual por su práctica, entonces tendríamos que justificar al heterosexual cuando tiene apetitos desordenados para satisfacerlo con ellos. Bien, vamos a terminar hablando de las tesis. Es rápido. Está la tesis organicista. Esta tesis sostiene que la homosexualidad tiene una causa orgánica que puede ser activada mediante la secreción hormonal. Una idea que es la base del movimiento LGBT. Su frase: los gays nacen, no se hacen. Esa es la frase favorita de ellos. Los gays nacen, no se hacen. Esta tesis respalda la existencia de un gen gay en los cromosomas de algunos individuos, afectando el comportamiento sexual del individuo. Esta es una de las tesis, la organicista o la biológica. ¿Ve? El homosexual es así porque nació así. Hay un gen gay que lo inclinó hacia esa tendencia. Y si nació así, ¿quién lo puede condenar? ¿Ah? ¿Quién lo puede condenar? Está la tesis psicosocial.
Esta, por otra parte, afirma que la homosexualidad depende fundamentalmente de la educación recibida, del ambiente en que se ha criado la persona. Se trataría, según este planteamiento, de algún tipo de alteración en el desarrollo psíquico-sexual ocurrido a causa de la influencia de los modelos de conducta observados. Ejemplo: ausencia de figura paterna, crianza en madres sobreprotectoras y dominantes, carencia de orientación sexual en el hogar, ambientes femeninos, juntas, asociaciones, experiencias de violación, baja estima a su aspecto físico. Esto es lo que la tesis psicosocial dice al respecto. Y yo creo en esta tesis y no en la primera. Por ejemplo, casas donde hay 4 hembras y un solo varón. Si los padres no tienen cuidado, ese varón puede ser afeminado. De repente no estar en la homosexualidad, pero puede tener tendencias de afeminado. Habla como las hermanas, camina como las hermanas, mueve los brazos como las hermanas. Allí es donde la orientación paternal tiene que ocurrir. Ambientes femeninos, eso es lo que quise decir con eso. Madres sobreprotectoras, madres que al varón lo cuidan como a la hembra y a la hembra lo tratan como un varón. De la sobreprotección está allí. No lo dejes ir para allá, o no, porque, y la hembra que hagan con ella lo que sea. Entonces el varón se va criando con esa sobreprotección y esa tendencia maternal, matriarcal. Eso es peligroso. Ambientes, asociaciones, juntas. Está comprobado que estos movimientos vociferan y tratan de captar niños y adolescentes para decirles que prueben con personas del mismo sexo a ver si satisface sus deseos físicos y sus deseos psicológicos. ¿Ve? Ellos empujan. Mira, trata, es sabroso, trata, es mejor así. Y viene el adolescente o la persona y cae en eso. Personas que no estaban en estas cosas empiezan a tener juntas con personas homosexuales, sea mujer u hombre, y van a discotecas y fiestas. Lo que vienen a ver, están acostándose y quedó el gusto allí, y entonces siguió esa línea. Ambientes que se prestan. Eso es lo que yo pienso que pasa con muchos artistas. Ambientes de discotecas, de fiestas, de gente pervertida, inmoral, droga. Llega el momento, ¡pum!, vienen y están amarrados allí en la cama y le quedó el gusto. ¿Me está entendiendo? Pasa, hermano. Claro que sí. Entonces, si usted está criando a su hijo y no está la figura paterna, no está el papá allí, usted tiene que tratar de balancear los dos perfiles. ¿Ve? Hijo, esto es así, ayudarlo. Mire, yo he visto niños con tendencias afeminadas, niños. Eso no quiere decir que eso será un homosexual. Pero yo he visto algo en los padres que tienen ese problema con sus hijos, y es que ignoran el problema. Y usted se pregunta, ¿será que no ve cómo camina? Porque yo desde afuera veo, pero ¿por qué no ve el papá o la mamá? A veces es un sentido de negación o no querer enfrentar el problema o hablarlo. Entonces los padres deciden quedarse en silencio y olvidarse de eso y decir, bueno, no es, o bueno, ojalá que no, dirán. Pero es mejor enfrentar el problema. Papi, estás caminando más, así no se camina, un varón no camina así. Ayudarlo. O hablan extraño. Entonces el papá y la mamá tienen que meter las manos allí por sus hijos. ¿Me está entendiendo, hermano querido? Entonces después la sociedad empieza a decir, ese es así. Y él va escuchando, ese es así, y va escuchando hasta que acepta eso que la gente le dice, hasta que llega a un estatus de homosexualidad. La tesis psicosocial dice que no está comprobado científicamente que existe tal cosa como un gen gay. Los científicos no han descubierto esto. El ADN de la especie humana tiene 46 cromosomas. Todos nosotros tenemos 46 cromosomas agrupados en 23 pares. 22 llamados pares autosómicos sin diferencias de acuerdo al sexo. 22 pares. Y el par 23 es el par sexual, y este tiene características diferentes para cada uno de los sexos. Por ejemplo, el símbolo de este par sexual, de este par de cromosomas,
En la mujer es el XX y en el hombre es el XY. ¿Ok? Ahora, este es el único par sexual que define el sexo, sea varón o sea hembra. En este par sexual los científicos no han logrado identificar un gen homosexual. El ADN define de por vida el sexo personal, varón o mujer, incluyendo las excepcionales casos que pueden ocurrir. Por ejemplo, hay alteraciones hormonales que usted quizás ha visto en personas. ¿Usted ha visto alguna vez un hombre que tiene los pechos un poco pronunciados? ¿Ah? Eso es problema hormonal. Pero esa persona puede tener ese pecho así y no ser un homosexual porque es un problema hormonal, no es psicológico. No afecta su identidad y su definición sexual. Hay mujeres que tienen bigotes, ¿las ha visto? ¿Ah? ¿Sí o no? Puede ser un problema hormonal, pero gracias a Dios por la depilación a láser. Pero son problemas hormonales a veces. Pero eso no define su identificación sexual. Y ya para terminar, coloqué acá la tesis espiritual. La tesis espiritual se trata de abrir la puerta al pecado. Y este afecta no solo tu vida, sino a tus próximas generaciones. Así como la bendición del justo es traspasada de generación a generación, de la misma manera las conductas pecaminosas e influencias de las tinieblas pueden llegar a tocar tus próximas generaciones. Yo no descarto la tesis espiritual porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, yo como pastor creo que hay espíritus de homosexualismo y que estos espíritus pueden influenciar la mente humana cuando abre la puerta al pecado sexual. ¿Me entiende? Y este pecado prevalece no solo en la persona, sino en la línea sanguínea de esta persona. En familias, varios son delincuentes. Hay familias que varios han muerto de un ataque al corazón a edad temprana. Maldiciones. Hay familias donde hay varios con demencia. Familias donde varios son alcohólicos. Familias donde ninguno se casa, todos son solteros. Familias donde las hembras buscan a delincuentes como esposos. Familias donde prevalece el homosexualismo, el lesbianismo. Familias donde la pobreza está allí presente, la idolatría, la hechicería. Usted lo puede ver, no tiene que ir a un profesional. Ahora, lo que prevalecía en su línea sanguínea, al usted llegar a Cristo, Él rompió toda maldición. A usted ni a su generación futura le pertenece ninguna maldición. Cristo me redimió de toda maldición. Amén. Él te redimió, Él me redimió. Hay solución para el homosexual en Dios. Comentaristas dicen que en Corinto, en la iglesia de Corinto, muchos estaban en la homosexualidad y al Pablo establecer la iglesia, muchos salieron del homosexualismo, del adulterio, de la fornicación, porque era una ciudad con mucha perversión moral. No sé si como Sodoma y Gomorra, pero había mucha. Tiene que haber mucha perversión cuando estos hombres rodearon la casa y Lot le dijo: tengo 2 vírgenes, yo las saco. Y dijeron: no, te vamos a violar a ti también si no sacas a esos hombres. Y los ángeles tuvieron que traer ceguera para que los dejaran tranquilos. Había un alto nivel de perversión moral en Sodoma y Gomorra y en las ciudades vecinas. Oremos por Venezuela. Amén. Que estos principados y potestades no puedan atacar nuestra nación. ¿Cuántos lo creen? Y termino diciendo esto: si tú me estás escuchando por la radio o en cualquier lugar, la homosexualidad es un pecado y tú te tienes que arrepentir de ese pecado y Dios te va a ayudar. Pero primero tienes que saber que es un pecado y tienes que arrepentirte. Y que Dios te ama. Él no te condena. Él no te señala y te dice: no me sirves así como estás. No, Dios te ama. Él murió por ti en la cruz. Pero hay que llamar las cosas como son para salir del hoyo y para salir del pecado. Dios hizo hombre y mujer. Varón y hembra los creó. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios. No hay tal cosa como un gen gay.
en tus cromosomas. Tú eres hombre o eres mujer. Mírate en el espejo y vas a saber si eres un hombre o una mujer. Lo que se salga de allí, entonces hay que repararlo con la ayuda de Dios. Amén. Yo pienso que desde el púlpito